Desde la seguridad de su búnker en el centro de la ciudad, Hitler no podía ver cómo Berlín era brutalmente sometida por el Ejército Rojo. En las calles, por las que antes desfilaron orgullosas las tropas del Tercer Reich, ahora se luchaba con desesperación para detener sin éxito el avance de los rusos. Así festeja hoy Rusia la victoria de lo que ellos denominan la Gran Guerra Patria, el fin de lo que hace 75 años fue la guerra más extensa, destructiva y letal de la historia. La Segunda Guerra Mundial estuvo a la altura de su nombre. Fue un conflicto global verdadero que enfrentó a los aliados Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China y otros pequeños países contra Alemania, Japón, Italia y otras pocas naciones del eje. Alrededor de 70 millones de hombres y mujeres prestaron servicio en las Fuerzas Armadas y fueron parte de la movilización militar más grande de la historia. Sin embargo, la población civil fue la que más sufrió y más murió. De las 66 millones de personas que se estima murieron, casi el 70%, alrededor de 46 millones, fueron civiles, entre ellos los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Más de 10 millones más fueron arrancados de sus hogares y países, muchos de los cuales vivieron en campos de desplazados por años. Berlín, últimos días de abril de 1945. El Tercer Reich agoniza. También lo hace uno de sus edificios más simbólicos, el Reichstag. La capital de Alemania, cercada por el Ejército Rojo, se presenta como un escenario de pesadilla, estampa apocalíptica, infernal, donde el fuego y la destrucción campan a sus anchas. Colosales columnas de humo brotan allí, donde los incendios aún consumen lo poco que queda por arder en Berlín. Sobre la ciudad, el cielo plomizo llora una fina capa de lluvia demasiado fría pese a ser primavera. Pero es Berlín, una urbe donde la climatología no concede tregua, tampoco la artillería soviética. Desde hace unos días, las piezas de largo alcance han castigado a placer el centro de la ciudad. No importa el lugar donde se pose la mirada, la granizada de obuses rusos ha reventado casi todo lo que estaba en pie. Los otrora vistosos edificios del sector gubernamental berlinés ahora son montones de escombros sin forma. Fachadas que intentan no sucumbir a la gravedad parecen seguir con miradas huecas a los soldados y civiles que se atreven a surcar el mar de ruinas en que se ha convertido la capital germana. Durante las primeras horas y días de la batalla de Berlín, los carros soviéticos han lanzado ataques de sondeo en los barrios periféricos, sin dar crédito a la furiosa resistencia que ofrecen los apenas 90.000 defensores. Únicamente la mitad son soldados. La infantería del Ejército Rojo ha contemplado cómo decenas de los blindados a los que escoltan han sucumbido bajo una demoledora lluvia de fuego. La culminación del asalto de Berlín fue la batalla librada por el control del Reichstag, que en aquel momento era el edificio más alto del centro de la ciudad y cuya captura tenía un valor simbólico. El intento de tomar el Reichstag el 27 de abril fracasó y la lucha se prolongó durante 4 días. El vuelco decisivo llegó el 29 de abril,
cuando las tropas soviéticas lograron capturar el bien fortificado edificio del Ministerio de Interior, que ocupaba una manzana entera. Königsplatz, la espaciosa plaza tendida a los pies del Reichstag, bien podría compararse con el paisaje lunar de la mañana del 30 de abril de 1945, mutilada por infinidad de cráteres, además de una gran zanja antitanque inundada de aguas que atraviesa casi toda la extensión de norte a sur. La plaza está a punto de albergar uno de los episodios más dramáticos de la batalla de Berlín. La toma del cercano puente Moltke e incluso el Ministerio de Interior, en cuyo interior aún resuenan los disparos de los últimos defensores alemanes, han supuesto una hemorragia de bajas por el alto mando soviético. Ha llegado la hora de asaltar el golpe definitivo. El Reichstag pasó a manos de los soldados soviéticos en la tarde del 30 de abril, ese día en el que Hitler se suicidó junto a su mujer Eva Braun, quienes ya no verían la culminación de tan atroz guerra que años antes él había comenzado. La madrugada del primer día de mayo no concede tregua en la lucha. Dentro del Reichstag los combates tienen lugar en los pasillos, en escaleras, sótanos. Una pugna sin cuartel, habitación por habitación. El cuerpo a cuerpo es inevitable. Quienes defienden el edificio gubernamental saben que se encuentran entre la espada y la pared, pues no esperan piedad de los rusos. No queda otra salvo resistir hasta el final. El fanatismo nada tiene que ver ya con ideologías. Todo se resume a intentar salvar la vida propia, la del camarada herido moribundo que se desangra al lado de quien aún aguanta en pie. Más o menos de una pieza para disparar a quemarropa contra todo soldado soviético que osa pisar allí dentro. Con las últimas horas del día, la lucha parece llegar a su fin. Eso es lo que creen algunos soldados rusos, confiados al ver que varios grupos de alemanes han resuelto optar por la rendición antes que saborear la muerte en aquel escenario pesadilla. Pronto despertarán de ese sueño real. Varios altos mandos del Ejército Rojo horas atrás también soñaban con izar la bandera rusa en lo alto del Reichstag para, a modo de regalo, ofrecer la capitulación de Berlín a Stalin el simbólico 1 de mayo. Apenas un reducido grupo de soldados, casi al concluir el día 30 de abril, fue capaz de hacer ondear algo parecido a una bandera roja en el tejado. Pronto tuvieron que recular, pues en la lucha arrasaba el edificio de arriba a abajo. En la mañana del 1 de mayo, sobre el Reichstag levantaba la bandera roja de la 150 División de Asalto, que posteriormente recibió el nombre de Bandera de la Victoria y que a la postre se convertiría en el mayor símbolo de los soviéticos y rusos en cuanto a la guerra se refiere. Incluso hay una historia sobre la mítica foto de la que ya hablaremos en otro video. Fue tras el amanecer del día 2 de mayo cuando por fin un oficial alemán, el general Willing, firmó la capitulación. Restaban unos minutos para que los relojes marcasen las 9 de la mañana. Aquellas primeras horas de ese 2 de mayo, en el interior del Reichstag, resonaron los últimos disparos según el sol emprendía su camino hacia lo más alto del firmamento. Soldados alemanes, desconocedores de la rendición firmada por Willing, todavía se resistían a capitular. Como en otros puntos de la ciudad fantasmal, pequeños grupos se negaban a asumir el fin de las hostilidades. Parapetados entre ruinas, hambrientos, sin agua y con los últimos cartuchos insertados en el cargador de sus armas, no tardaron en ser arrollados bajo una lluvia de plomo devastadora. La guerra más devastadora que jamás vio la humanidad llegaba a su fin. Las secuelas de la guerra fueron tan abrumadoras como su magnitud. Sentaron las bases para el mundo que hemos conocido por más de 7 décadas, desde los comienzos de la era nuclear y la creación de Israel hasta el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias del mundo enfrentadas. También desencadenó la formación de alianzas internacionales como las Naciones Unidas y la OTAN, todas creadas para evitar que un cataclismo similar ocurra nuevamente. Pero quizá la controversia más grande sobre la Segunda Guerra Mundial, o guerra patriótica como la conocen los rusos hoy día, es
¿Quién ganó la contienda? Analicemos un poco. El ejército alemán sufrió un total de 4.743.000 muertos. De ellos, 3.549.000 lo fueron a manos del Ejército Rojo y de las guerrillas soviéticas. O dicho de otra forma, en el frente oriental murieron el 73% de los soldados alemanes. Cerca de 30 millones de hombres y mujeres de la Unión Soviética murieron como resultado de esta contienda. Los Estados Unidos perdieron en el curso de todo el conflicto bélico solo 500.000 de hombres. Francia perdió 800.000 soldados y civiles durante los 5 años de guerra. Las bajas británicas no llegaron a alcanzar las 450.000 personas, entre las que se incluyen las víctimas de bombardeos alemanes sobre Gran Bretaña. Alemania sufrió la pérdida de 9.800.000 personas entre civiles y militares. Bajo el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, es decir, el frente militar entre Alemania y la Unión Soviética permaneció abierto durante 4 años en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra y el cuerpo expedicionario encabezado por el general de Gaulle abrieron el frente occidental contra los alemanes el 6 de junio de 1944, con el desembarco en Normandía, es decir, la confrontación bélica entre los aliados occidentales y Alemania duró menos de un año. Estados Unidos y Gran Bretaña combatieron contra un ejército alemán tremendamente debilitado y que tenía concentrada su maquinaria militar en el frente del este europeo, tratando de contener el avance del Ejército Rojo. Analizando objetivamente todos estos datos, ¿quién crees tú que fueron los auténticos ganadores de la Segunda Guerra Mundial? Deja tus comentarios.